Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este bonito suéter para caballero. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Es decir, que cada vez que yo dé una indicación, en la parte superior de su pantalla irá apareciendo la indicación que corresponde a cada una de estas tallas. Yo lo iré tejiendo en talla mediana. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son lana o estambre en grosor número 5 o grueso, o también se le llama bulky. Las cantidades para cada talla están apareciendo en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 8 milímetros y unas agujas circulares también de 8 milímetros. Una aguja de gancho de 7 milímetros, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para confeccionar este suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar tejiendo el suéter por la espalda. Con las agujas del número 8 vamos a montar 58 puntos. Yo, para montar los puntos, hago lo siguiente. Necesito saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo para que no me falte ni me sobre material. Entonces lo que hago es enrollar la lana o el estambre en la aguja tantas veces como puntos necesite. Aquí, como necesito montar 58 puntos, enrollo la lana en la aguja 58 veces. 58 veces enrollé la lana, entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora, para montar los puntos, bueno, cada quien los puede montar como sepa, como le guste. Yo lo hago de la siguiente manera, por si a alguien le sirve la indicación. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va a la madeja, hago un aro. Ese aro lo meto por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Aro, meto, lazada, saco y tiro. Así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 58 puntos. 57 y 58 puntos. Muy bien, una vez que montamos los 58 puntos, vamos a empezar a tejer en elástico 2-2 para hacer el resorte. Pero fíjense muy bien, en todo el suéter vamos a siempre, el primer punto lo vamos a tejer de derecho. El primer punto de cada vuelta siempre va a ir de derecho. Y cuando lleguemos al último punto, siempre lo vamos a tejer de revés. Entonces vamos a empezar en elástico 2-2, el primer punto o punto de orilla lo tejo de derecho. Ahora sí, ya empiezo mi elástico 2-2, que significa tejer 2 derechos y luego 2 puntos de revés. Y otra vez 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así vamos a continuar, repitiendo siempre 2 derechos, 2 reveses. Vamos terminando, 2 derechos, 2 reveses, y me queda un punto en la aguja izquierda, que es el punto de orilla. Ese en todas las vueltas lo voy a tejer siempre de revés. Ok, terminamos la primera vuelta. Y la segunda vuelta es muy sencilla porque es simplemente tejer los puntos ya como se nos presentan. Entonces el primero lo tejo siempre de derecho. Ahora empiezo con mi patrón de elástico 2-2, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así continúo toda la vuelta. Terminamos, 2 puntos de revés y el punto de orilla de revés también.
Y ahora vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas, es decir, vamos a continuar tejiendo en elástico 2-2 hasta que completemos 8 vueltas en total. Nos faltan 6 vueltas más. Vamos a hacerlas. Muy bien, ya tejimos 8 vueltas en elástico 2-2. Ahora vamos a continuar ya tejiendo en punto jersey. Esto es por las vueltas del lado derecho de la labor. Este es el derecho, porque aquí tengo la hebra que me quedó cuando acabé de montar los puntos. Por eso sé que este es el lado derecho de mi labor. Vamos a tejer entonces, cuando vayamos en vuelta por el derecho, todos los puntos de derecho. Solamente el último punto, el punto de orilla, ese sí lo tejemos de revés. Entonces, esta fue la vuelta por el lado derecho de la labor. Y ahora, cuando vayamos por el lado revés de la labor, entonces tejemos el primer punto siempre de derecho, porque es nuestro punto de orilla. Pero a partir de ahí vamos a tejer todos los puntos de revés. Ese es el punto jersey. Y listo, llegamos al final, el punto de orilla de revés. Muy bien. Así vamos a continuar tejiendo en punto jersey hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 66 centímetros. Muy bien, ahora que ya llegamos a aproximadamente a 66 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, lo que vamos a hacer es cerrar los puntos de los hombros. Entonces vamos a cerrar los primeros 20 puntos. Vamos por una vuelta del derecho y entonces empiezo tejiendo de derecho, derecho, y ahora el primer punto que tejí lo monto por encima del segundo. Tejo el que sigue y remato. Rematamos flojito, no queremos que se nos frunza el cierre. Entonces tejo y monto, tejo y monto, y así vamos a cerrar 20 puntos y 20. Listo, pasamos por aquí la hebra y terminamos. Ahora podemos utilizar una aguja auxiliar, un gancho, y vamos a poner ahí a dejar en espera los 18 puntos centrales. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 puntos centrales. Estos luego nos van a servir para tejer el cuello. Y ahora vamos a cerrar los 20 puntos que nos quedan en la aguja. Tomamos una hebra nueva y cerramos igual. Tejo el primero, tejo el segundo y ahora remato. Así rematamos los 20 puntos del otro hombro. Muy bien, ya tenemos la espalda. Entonces ahora nos toca tejer el delantero o el frente. Para hacerlo vamos a montar lo mismo que para la espalda, 58 puntos. Tejemos igual 8 vueltas en elástico 2-2 y después vamos a continuar tejiendo recto en punto jersey hasta que lleguemos a 43 centímetros. Cuando lleguemos ahí les digo cómo continuamos. Muy bien, ya llegamos a 43 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Acuérdense que es aproximado, estamos en una vuelta por el lado derecho de la labor, es donde vamos a empezar. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer solamente los primeros 20 puntos, seguirlos tejiendo rectos y todos los demás los vamos a dejar en espera. Entonces empezamos a tejer. Damos la vuelta a la labor, estos puntos aquí se van a quedar, son 18 del escote y otros 20 del otro lado del frente, entonces continuamos con estos 20 tejiendo en punto jersey, hasta que, perdón, el primer punto va de derecho, porque queremos que se nos forme el mismo borde.
Entonces de derecho y luego ya de revés. Entonces continuamos tejiendo en punto jersey hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda. Cuando lleguemos ahí, pues vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Bueno, ya estamos ahí, ya tejimos la cantidad de vueltas para igualar el largo de la espalda, fueron 24 centímetros más a partir de que dejamos en esperar los puntos, y entonces ahora lo que nos toca es simplemente cerrar todos los puntos. Entonces, igual que lo hicimos en la espalda, vamos a empezar a cerrar, tejo de derecho, cierro en vuelta de derecho, y remato, tejo y cierro. Y así vamos a rematar todos los puntos. Muy bien, y con esto terminamos uno de los lados del delantero. Ahora pasamos por aquí nuestra hebra. Y jalamos. Este lado ya quedó, este hombro ya quedó. Ahora vamos a ver cómo insertamos una hebra nueva y qué hacemos con este lado. Muy bien, ahora entonces tomamos una hebra de hilo nueva, de lana nueva, y lo primero que vamos a hacer es cerrar o rematar los 18 puntos centrales. Entonces tejo el primero de derecho, tejo el segundo y remato. 1, 2, 3, hasta que rematemos 18 puntos. Muy bien, y este es el último punto. Entonces ahora, con estos 20 puntos que me quedan aquí, lo que vamos a hacer pues es tejer el mismo número de vueltas que tejimos en el otro lado. Y cuando lleguemos a ese mismo número de vueltas, vamos a cerrar igual todos los puntos. Y con eso habremos terminado el frente. Bueno, ahora ya tenemos lista la espalda y el frente. Lo que vamos a hacer a continuación es unir los hombros para tenerlos listos y poder levantar los puntos para hacer el cuello smoking. Para unir los hombros, lo primero que tenemos que hacer es poner el tejido enfrentado. Aquí está el derecho de la espalda y aquí está el derecho del frente. Esos me tienen que quedar enfrentados. Por fuera me quedan el revés de la labor. Eso es lo que tengo que tener por fuera. Cada quien puede hacer su unión como quiera, ¿eh? Yo prefiero hacerla con un gancho, con una aguja de gancho, pero cada quien puede hacer la unión de los hombros como prefiera. Yo les decía, voy a hacerla con un gancho de 7 milímetros. Lo hago de la siguiente manera. Para mí es muy sencillo. Voy a meter el gancho aquí en el primer punto y ahora en el primer punto de la parte de la espalda, en el punto de la orilla. Yo dejo las hebras muy largas cuando termino de cerrar la labor, precisamente para poder con esta misma hebra hacer la unión. Entonces ya metí por las dos partes, frente y espalda, entonces saco, voy a sacar. Y como esta es la primer puntada, el primer punto que vamos a hacer, voy a hacer una cadena, solo en este. En los demás ya no, porque voy a utilizar punto deslizado. Entonces, este fue el primer punto. Ahora me voy a venir a este segundo punto y en la parte de atrás igual busco el segundo punto, que será este. Meto, saco el gancho y saco de una vez por la cadena que se me va quedando en el gancho, en cada punto. Entonces meto, me fijo cuál es el punto de atrás. Este fue el anterior, ahora me toca en esta cadena. Entonces no tengo margen de error porque voy punto por punto uniéndolos. Saco el gancho y saco de una vez. Otra vez, meto por aquí, meto por atrás, saco y saco de una vez.
Así vamos a hacer toda esta unión, o repito, como a cada quien prefiera hacerlo. Hay a quien le gusta más unir con aguja lanera y punto atrás, es igual, lo importante es que nos queden unidos los hombros, ese es el único requisito aquí. Entonces vamos a continuar uniendo todo este hombro y después vamos a unir el otro igual. Voy terminando de unir el segundo hombro y bueno, voy a aprovechar para indicarles que todas estas hebritas que nos van quedando las tenemos que esconder. Para esconderlas, bueno, yo lo que hago es que paso con ayuda de una aguja lanera, paso por aquí mismo por la costura que acabo de generar, paso la hebra varias veces, hago un nudito, un simple nudo sencillo y vuelvo a pasar la hebra para después cortarla. Y de esa manera ya escondí, ya me quedan todas las hebras ocultas, ya no se notan. Ahora ya nada más corto aquí. Aquí tengo las tijeras y cortamos. Y ya está. Entonces ya tenemos unidos los dos hombros. Ahora vamos a ver cómo y cuántos puntos vamos a levantar alrededor del escote para hacer nuestro cuello smoking. Para tejer el cuello vamos a utilizar unas agujas igual de 8 milímetros, pero circulares, es decir, que sean nada más las puntas y un cable, porque no es que lo vayamos a tejer en redondo, no, vamos a levantar puntos desde aquí, todo el lateral, la parte de la espalda y bajamos por el otro lateral y eso es lo que vamos a tejer. Esta parte después nos va a servir para pegar el cuello, para cerrarlo. Entonces no tejemos en redondo, pero sí necesitamos unas agujas grandes y que nos permitan tejer con facilidad. Entonces sí necesitamos que tengan un cable por lo menos, no sé, de 45 a 60 centímetros, no necesitamos tan grandes. Vamos a poner la prenda por el derecho de la labor. Nosotros lo que vemos es el lado derecho de la labor, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a levantar puntos desde aquí. Tomamos una hebra de lana nueva o de estambre nuevo y vamos a empezar a levantar a partir de aquí, de este hueco que se nos hizo aquí en el primer punto. Cuando empezamos a tejer esta parte solita y rematamos los puntos centrales, allí vamos a levantar el primer punto. El primer punto yo me ayudo con la aguja de gancho, lo saco y ya lo pongo en la aguja, en la punta. Y ahora vamos a ir sacando puntos en cada punto, válgame la redundancia, que veamos aquí en la orilla. Entonces aquí levanté uno, el siguiente punto es aquí. ¿Sí ven el hueco? Bueno, allí me fijo bien cuál es la hebra que va a la madeja y de ahí levanto un punto. Ya tengo dos. Ahora en el siguiente hueco, en el siguiente hoyito, en el siguiente punto, saco 3. El que sigue, 4, 5, 6. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la costura del hombro. Debemos de tener entre 34 y 36 puntos. Eso es lo que debemos de tener, porque va de acuerdo con el número de vueltas que dimos en esta parte del frente. Entonces vamos a levantar hasta llegar a la costura del hombro. Ya llegué a la costura del hombro y tengo 36 puntos. Ahora voy a tejer de derecho. Pongo los puntos que tenía en espera del cuello, de la espalda, los pongo en una aguja y los tejo de derecho. Son 18. 2, 3, 4, 17 y 18 puntos, que son los que estaban en espera en la espalda. Y entonces ahora, ¿qué sucede? Bueno, en este otro lado del frente vamos a levantar la misma cantidad de puntos
que levantamos en el primer lado. Aquí levanté yo 36, entonces ahora tengo que levantar otros 36 puntos en este lado. ¿Qué hago? Bueno, el primero me va a costar porque lo voy a levantar aquí justo en la costura del hombro, entonces como está muy cerrada la costura, me ayudo con una aguja de gancho incluso más delgada. Esta es delgadita, pero es para lograr que pase la lana y la pongo en la aguja. Y ahora levanto otro punto aquí, en el otro lado de la costura, y lo pongo en la aguja. Y ahora sí ya continúo levantando puntos igual que lo hice del otro lado. Y como es la misma distancia, me tiene que dar la misma cantidad de puntos. Yo allá levanté 36 puntos, pues aquí tengo que levantar otros 36. 35 y 36. Muy bien. Entonces en total tenemos 36 de un lado, 36 del otro y 18 en la espalda. Esto nos da un total de 90 puntos. Entonces ahora vamos a tejer una primera vuelta que nos toca tejerla por el lado revés de la labor. Aquí está el revés y es donde vamos a tejer. Vamos a tejerla toda de revés, pero vamos a hacer una serie de aumentos. Antes de empezar con los aumentos, les recuerdo que vamos a continuar tejiendo los puntos de orilla igual que lo hemos venido haciendo, es decir, el primer punto de la vuelta siempre lo tejemos de derecho y el último siempre de revés. No importa en qué vuelta vayamos, así va a ser siempre. Entonces, en estos 36 primeros puntos que levantamos de la orilla hasta la costura del hombro, vamos a aumentar 9 puntos. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El primer punto lo tejemos de derecho. Después vamos a tejerlos todos de revés porque vamos en vuelta del revés, por el lado revés de la labor. Entonces, el primero ya lo tejí de derecho, ahora tejo el segundo de revés. El que sigue, que también va a ir de revés, va a ser un punto donde yo teja 2 puntos en vez de 1 para poder aumentar. Entonces, tejo un punto de revés. No lo saco de la aguja izquierda y tomo la patita de atrás del punto y tejo ahí otro punto de revés. Ya aumenté un punto, ya tejí 2 puntos en uno solo. Ahora tejo 3 puntos. 1, 2 y 3 de revés porque voy en vuelta de revés. Ahora, en el siguiente punto, que es el cuarto, aumento otro punto, es decir, tejo 2, 1 y tomando la patita de atrás, dejo otro. Muy bien, está apretadito, pero así queda, no pasa nada. Ahora tejo otros 3, 1, 2 y 3 puntos. Y en el que sigue, que es el cuarto, vuelvo a duplicar, tejo 2, 1 y otro tomando la patita de atrás. Y así vamos a continuar repitiendo este patrón. Cada cuarto punto lo tejo doble. Ese cuarto punto, 1, 2, 3 y este es el cuarto, lo tejo doble. 1 y otro con la patita de atrás. Así hasta que lleguemos casi a la costura. 1, 2, 3 y doble. Uno, dos, tres. Este es el último aumento. Y el último punto de esta parte. Entonces, ahora aquí del principio hasta donde vamos tenemos 45 puntos porque agregamos 9.
Ahora, en la parte que sigue, los 18 puntos que siguen, que eran los de la espalda, aquellos que dejamos en espera, son 18 puntos, ahí vamos a agregar en total 8 puntos más y lo voy a hacer de la siguiente manera. Tejo 1 y tejo 2 puntos. Y ahora en el que sigue aumento un punto, es decir, tejo 2, igual que lo vine haciendo en la otra parte. Ahora tejo un punto de revés y un punto de revés doble. Y otra vez un punto de revés y un punto de revés doble. Y así vamos a continuar. Cuando lleguemos a la costura del otro hombro, antes de empezar esa costura, vamos a tener 8 puntos más en esta parte. Teníamos 18 más 8, tendremos 26 puntos en total en esta parte. Este es el último punto donde voy a aumentar. Y ya llegué al final de esos 18 puntos que tenía antes. Ahora, aquí en la parte de atrás, lo que corresponde a la espalda, tengo 26 puntos. Y bueno, pues llegamos al último lado del frente. Vamos a hacer los aumentos exactamente igual que los hicimos en la primera parte. Tejo 2 puntos, 1, 2, en el que sigue tejo 2 puntos de revés y luego 3 puntos sencillos, 1, 2, 3 puntos sencillos y en el siguiente tejo doble y así hasta terminar. 2, 3 y el último aumento. Y el último punto lo voy a tomar por detrás, lo voy a retorcer para que me quede un poquito más apretadito. Ahí está. Ahora en total en la aguja tenemos 116 puntos. Esto no es una ciencia exacta, así que si alguien tiene más o tiene menos, 2 más, 2 menos, no pasa nada. Lo importante es que tenemos que ajustarnos porque necesitamos un múltiplo de 4 más 2 puntos de orilla. Entonces, a mí me faltan 2 porque tengo 116 puntos, que es múltiplo de 4 exacto, pero me faltan los 2 puntos de orilla. Lo que voy a hacer, voy a empezar ya a tejer en mi elástico 2-2, pero cuando llegue aquí a la parte donde tengo la costura del hombro, ahí voy a agregar un punto aquí y un punto en la otra costura del hombro. Pero si ustedes ya tienen un número que sea múltiplo de 4 más 2 puntos de orilla, no tienen que agregar nada, ya simplemente van a tejer de la siguiente manera en elástico 2-2. El primer punto, ya saben, lo tejo es mi punto de orilla, lo tejo de derecho porque es el primero de la vuelta y ahora ya empiezo a tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Es un elástico igual al que hicimos en la parte baja del frente y de la espalda. Es lo mismo, tejer en elástico 2-2. Entonces vamos a tejer esta primera vuelta. Vamos terminando la vuelta, 2 puntos de revés. Y el último punto, acuérdense, punto de orilla, lo tejemos de revés, siempre, en todas las vueltas. Y ahora, ya tejimos la primera vuelta en elástico 2-2, vamos a continuar tejiendo igual en elástico 2-2. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro tejido mida 17 centímetros. 17, ¿por qué? Pues porque eso es lo que mide este hueco que está aquí en la parte del escote del delantero. Eso es lo que tiene 17 centímetros si yo mido de aquí hasta acá. Entonces,
Esta tira tiene que llegar a cubrir completamente esto y por el otro lado también se va a traslapar. Aquí vamos a coser uno encima de otro. Entonces continuamos tejiendo en elástico 2-2 hasta que nuestro tejido mida a partir de aquí donde levantamos los puntos hasta la aguja 17 centímetros. Bueno, ya llegamos a 17 centímetros, tiene el ancho de la tira del cuello, desde donde empezamos a levantar los puntos hasta la aguja. Entonces ahora nos toca cerrar los puntos. Así que vamos a ir tejiendo y cerrando. Si es importante, les hago mucho hincapié en ello, tenemos que cerrar los puntos muy flojito porque no queremos que se nos frunza el final, el borde de donde estamos cerrando los puntos. Entonces vamos tejiendo flojito y vamos cerrando. De esta manera cerramos todos los puntos. Los tejemos como nos toca. Si es de revés el punto, pues lo tejo de revés y lo remato. Aquí sigue otro punto de revés, entonces tejo de revés y remato. Así vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo vamos a pegar el cuello en esta parte. Tenemos que hacer una costura aquí, en este borde, a un lado del cuello y luego el otro lado del cuello para que nos quede como va el cuello smoking. Bueno, para hacer esas costuras vamos a utilizar una aguja lanera, entonces enhebramos una aguja lanera, vamos a poner nuestro suéter al revés, nosotros lo que vemos aquí es el lado revés de la labor, tenemos dos partes en el cuello, esta va a quedar por el lado exterior, se va a ver por el derecho y esta va a quedar por dentro, por el revés de la labor, esa vamos a pegar primero. Ahora bien, lo importante aquí es que esta parte que es donde vamos a pegar, donde vamos a unir, a hacer esta costura, si se fijan, aquí tenemos las cadenas que nos quedaron cuando cerramos estos puntos centrales. Bueno, esa cadena, esos puntos los vamos a utilizar cuando peguemos la parte que va a quedar por delante del cuello. La parte de atrás la vamos a pegar utilizando, la vamos a coser utilizando esta parte de la puntada o esta otra cadena que tenemos por aquí atrás. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer la costura con esta parte de nuestro cuello. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es fijar esta hebra. La pasamos por aquí y ahora pasamos la aguja por el centro de la hebra para que solita se sostenga ahí. Y ahora vamos a empezar a unir. Tomamos aquí, es una costura muy sencilla, tomo aquí este punto y ahora tomo el punto que está aquí abajo, donde no intervengo en esta cadena de aquí, porque esa es la que voy a usar cuando pegue la otra parte. Entonces tomo esta parte de atrás. Por ahí paso mi aguja, ya está. Ahora de aquí me regreso por la cadena que sigue y la paso por esta otra cadena. Ahora por aquí y me vengo hacia acá. Ahora por aquí y me voy hacia arriba. Y así vamos a ir haciendo toda esta costura para pegar esta parte, este lado del cuello al frente del suéter. Y llegamos al final. Y aquí simplemente vamos a rematar nuestra hebra. Hacemos un nudito
Y ahora perdemos la hebra por aquí, por la costura, por el borde que nos quedó cuando montamos los puntos para el cuello. Ahí lo pasamos y listo, cortamos. Ya está. Entonces, esta parte ya la fijamos. Ahora vamos a voltearlo por el lado del derecho para fijar la otra parte. Bueno, ya tenemos entonces nuestra prenda por el lado derecho. Entonces vamos a fijar la parte de adelante. Aquí está ya enhebrada la aguja. Y entonces voy a tomar esta parte de cada nudo que tengo aquí, cada nudito que se me hace en la parte del cuello, estos nuditos, de ahí me voy a tomar, de ahí voy a pasar la aguja para luego tomar el punto de aquí abajo. Aquí tengo muy bien definido un punto, otro punto, otro punto. Bueno, voy a ir tomando un punto y paso. Ahora me vengo otra vez hacia acá, la parte de arriba, la parte del cuello, paso la hebra por aquí y ahora tomo el punto que sigue, completito, completito lo tomo, las dos patitas del punto, eso es lo que tomo. Ahora otra vez me vengo hacia acá, paso la aguja y ahora al punto que sigue. ¿Se fijaron? Y entonces nos va a ir quedando de esta manera la costura. Realmente no se va a notar dónde está la costura o cómo está. Entonces tomamos la parte lateral del cuello, de la tira del cuello, y luego las dos patitas. Y otra vez la siguiente y las dos patitas. Y así vamos a hacer toda la costura. Muy bien, y ahora rematamos por detrás. Perdemos la hebra, por aquí por la misma costura de atrás. Y listo. Cortamos y ya quedó. Y así nos queda el cuello. Aquí lo tenemos, ya vieron que no es difícil hacer un cuello smoking, es muy sencillo, es cuestión nada más de planeación y medidas. Eso es todo lo que necesitamos. Muy bien, ahora nos faltan las mangas, vamos a ver cómo las vamos a hacer. Para tejer las mangas vamos a montar con las agujas de 8 milímetros igual, montamos 28 puntos. Vamos a tejer en elástico 2-2, fíjense bien, tenemos 28 puntos que es múltiplo de 4, quiere decir que no tenemos puntos de orilla, entonces empezamos a tejer desde el principio contando como el primer punto, así que tejo 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés, esa es la diferencia, no tenemos punto de orilla, eso es todo. Entonces tejemos en elástico 2-2 hasta que completemos 10 vueltas y ahí les indico cómo vamos a empezar a hacer los aumentos de la manga. Una vez que tejimos las 10 vueltas en elástico 2-2, ahora vamos a continuar tejiendo en punto jersey. A partir de ahora ya va a ser punto jersey, pero vamos a ir haciendo aumentos. Vamos a aumentar un punto de cada lado cada 6 vueltas en 12 ocasiones. Al final vamos a llegar a tener 52 puntos en la aguja. ¿Y cómo hacemos esos aumentos? Es muy sencillo. Tejo el primer punto de derecho y ahora esta hebra que tengo en medio de los 2 puntos, esta, la levanto con la aguja izquierda y la tejo tomando la patita de atrás del punto para que no se me haga un hoyito. Y ya aumenté un punto. Continúo tejiendo todos los puntos ya en punto de derecho porque voy por vuelta del derecho y estoy tejiendo en punto jersey.
Y ahora, cuando llegue al penúltimo punto, lo tejo y voy a levantar igual la hebra que tengo en medio de los dos puntos. Hago lo mismo, la levanto con la aguja izquierda, tomo la patita de atrás y la tejo. Y ya aumenté otro punto de este lado. Tejo el último punto, que lo vamos a continuar tejiendo de revés. ¿Sí? Muy bien. Ahora hacemos 6 vueltas. Fíjense bien. Vamos a considerar esta vuelta donde aumentamos los puntos es la vuelta número 1. Tejo la vuelta número 2 por el lado del revés. Tejo el primer punto y luego continúo todos de revés porque voy por el revés de la labor. Esta es la vuelta número 2. Termino la vuelta número 2. Y ahora me toca hacer la vuelta número 3 por el derecho de la labor, la 4 será por el revés y la 5 será por el derecho y la 6 será por el revés. Cuando vaya a empezar la siguiente, que sería la 7ª vuelta, yo la voy a contar como vuelta 1 otra vez, porque ahí voy a volver a hacer aumento. Entonces, vamos a terminar esas 6 vueltas. Vamos a empezar ahorita la vuelta número 3. Y terminamos la 6ª vuelta. Y entonces ahora vamos a volver a hacer un aumento de cada lado, igual que el que hicimos anteriormente. Dejo el primer punto, levanto la hebra que está entre los dos puntos, tomo la patita de atrás y lo tejo. Tejo todos los puntos y cuando llegue al final de la vuelta voy a hacer el aumento del otro lado. Tejo el penúltimo punto y levanto la hebra que tengo entre el penúltimo punto y el último. Tomo la patita de atrás, tejo de derecho y ya está. Ya aumenté otro punto. Ahora, en este momento, tengo 32 puntos en la aguja. Empecé con 28 puntos. Aquí en la primera vuelta aumenté un punto de cada lado, ya son 30. Y acabo de hacer igual un aumento de cada lado, por lo tanto llevo 32. Así vamos a continuar haciendo un aumento de cada lado, cada 6 vueltas, hasta que completemos 12 aumentos, por lo tanto vamos a tener 52 puntos en la aguja. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Bueno, ya llegamos a 52 puntos en la aguja. De largo, ahorita la manga tiene 52 centímetros, pero tiene que llegar a tener 56 centímetros. Entonces, vamos a continuar tejiendo ya sin hacer ningún aumento hasta que tengamos más o menos 55 centímetros y medio y entonces ya cerramos todos los puntos de una vez porque en esa última vuelta que demos donde vamos cerrando pues va a crecer todavía medio centímetro el tejido, entonces más o menos en los 55 centímetros y medio ahí cerraremos todos los puntos porque nuestra manga, repito, va a medir en total 56 centímetros de largo. Muy bien, ya tenemos lista la primera manga. De largo tiene 56 centímetros y de ancho en la parte final tiene aproximadamente 48 centímetros. Ahora hacemos la otra manga exactamente igual. Y ya que tenemos las dos mangas, entonces vamos a hacer la costura para unir la manga longitudinalmente. La ponemos de manera que el derecho de la labor nos quede por dentro. Entonces ponemos derecho con derecho y nosotros lo que vemos es el revés de la manga. Pues eso es lo que vamos a coser ahora. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer igual que hice la costura de los hombros con el gancho de 7 milímetros. Voy a hacer puntos deslizados y de esa manera voy a hacer la costura.
Repito, para mí es muy sencillo hacerlo de esa manera, queda muy limpio el acabado de las costuras y creo que es muy práctico, pero si alguien lo quiere hacer con aguja lanera y punto atrás o con la técnica que quieran, es válido. Entonces, en este primer punto que saco de aquí, hago una cadenita porque es el primero, después ya no va a haber cadenas, simplemente voy a hacer puntos deslizados. Entonces meto, saco una lazada y la saco de una vez, otra vez. Meto, saco lazada y la saco de una vez. Y así voy a ir haciendo toda la costura. Y este es el último punto. Ya quedó. Cortamos la hebra. Sacamos por aquí. Y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a esconder estas hebritas. Enhebramos la aguja. Rematamos. Y perdemos la hebra por la misma costura que acabamos de generar. Cortamos. Hacemos lo mismo con la otra y con todas las hebritas que nos vayamos encontrando. Ahora vamos a ver cómo pegamos la manga o las mangas al suéter. Para pegar las mangas vamos a poner el suéter al revés. El derecho está aquí por dentro. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Y la manga, que ya está unida, ya hicimos la costura por abajo, la vamos a doblar perfectamente. Vamos a marcar dónde es exactamente la mitad de la manga. Aquí es. Pongo un marcador. Muy bien. Ahora la manga, así como está al derecho, la voy a poner aquí por dentro del suéter, como que la escondo por aquí. Y lo que voy a hacer es ubicar la mitad de la manga, aquí donde puse el marcador, la ubico en la costura del hombro. Entonces, utilizando el mismo marcador, un segurito, lo que tengan a la mano, lo fijan, ¿sí? Así ya nos quedó bien establecido dónde vamos a coser la manga. Entonces vamos a hacer una costura a todo lo largo aquí de la manga hasta llegar a la costura de abajo y después por el otro lado hacemos lo propio. Y cuando lleguemos aquí, simplemente nos va a faltar hacer la costura del lateral. Entonces vamos a empezar a hacer esta costura. Igual que con las otras costuras, cada quien lo puede hacer como prefiera, como le guste. Yo la voy a hacer con la aguja de gancho del número 7, es decir, de 7 milímetros, porque me resulta más cómodo hacerlo de esa manera. Voy a sacar de una vez esta hebrita y así ya la dejé fijada y luego ya nada más la escondo. Entonces empiezo a hacer lo mismo, puntos deslizados, hasta que llegue a la costura de la parte inferior de la manga, hasta que llegue aquí. Entonces voy haciendo mis puntos deslizados. Vamos llegando a la costura. Un puntito más. Ahí está. Y ahora voy a dejar esta hebra en pendiente y con una hebra nueva de lana voy a empezar a hacer la costura del hombro, de donde puse ese marcador, hacia el mismo lugar donde acabo de llegar y dejar en pendiente. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a hacer la misma costura
por este lado. Primero hago una cadenita y a partir del segundo ya no, porque voy a hacer puntos deslizados, lo mismo que hicimos en el otro lado, hasta que lleguemos aquí a la parte de la costura de abajo de la manga. Entonces continuamos haciendo toda esta costura. Llegamos a la costura y ahora nos venimos a hacer la costura de la parte del lateral del suéter. Entonces simplemente después vamos a rematar la hebra de este lado y entonces aquí ya continuamos haciendo toda la costura del lateral. Y así hasta terminar, y con eso habremos terminado. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un suéter muy bonito, muy abrigador. Estoy segura que a quien se lo regalen y a quien se lo tejan le va a encantar. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.